Iniciar grabación. Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Es un tema que se llama cromosoma metafísico. Mañana vamos a tener videoconferencia para que por favor anoten sus preguntas y sus dudas y demás sobre el cromosoma, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la máxima compactación del ADN. Ya vimos lo que es el ADN, que está constituido. ¿Cuál es la unidad constituyente del ADN? Nucleósidos y nucleótidos, ¿verdad? Sobre todo nucleótidos, que es una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Entonces eso es la unidad constituyente. Ahora, estos se van a ir enrollando de una cadena de doble hélice hasta obtener el cromosoma, que sería la compactación máxima. Muy bien, entonces primero vamos a hablar de la morfología de los cromosomas, ¿vale? Vamos a llamarle centrómero a la parte o constitución primaria o central de la región más estrecha del cromosoma. En donde más se estrecha el cromosoma, es decir, por ejemplo, esta parte de aquí, nosotros le llamaríamos centrómero, ¿vale? Esto va a hacer que las dos cromátides hermanas estén unidas o parezcan unidas. El centrómero va a delimitar los brazos cromosómicos P y Q. P por petit y Q de grande. Entonces, en francés, chiquito y grande. Vamos a tener dos tipos de brazos en los cromosomas, el brazo P y el brazo Q. De ahí que vas a leer en los genes P y Q todo el tiempo. Entonces, recuerden, nuestra fibra de 2 nanómetros de diámetro que se va a enrollar en proteínas histonas y luego estas se van a enrollar en sí, van a formar la fibra de cromatina y de ahí se van a empezar a formar los cromosomas. Todo esto en el nucleolo celular. Ahora, vamos a tener diferentes morfologías cromosómicas. Tenemos diferentes tipos de cromosoma y en función a la longitud de sus brazos. Entonces, tenemos un cromosoma que les llamamos cromosomas metacéntricos. El cromosoma metacéntrico tiene un centrómero ubicado en la mitad y ambos brazos presentan longitudes similares. Habrá un par de nucleótidos más acá o más acá en cualquier brazo, lo que le conferiría la P y la Q, brazo corto y brazo largo, pero viéndolos desde un punto de vista más alejado, parecen exactamente igual los dos brazos. Eso se le llama metacéntrico, ¿vale? Tenemos los submetacéntricos. En estos el centrómero está un poquito más arriba, entonces el brazo largo o el brazo Q se ve ya más largo, evidentemente, y el brazo P se ve más corto, evidentemente, ¿no? Entonces ya hay evidencia física de que este es el P y este es el Q. Acá pues nos tenemos que ir por el número de nucleótidos. Pero aquí estamos hablando de que este sí se ve más pequeño que este, ¿verdad? A esto se le llama submetacéntrico. Tenemos un cromosoma que se llama acrocéntrico. En el brazo pequeño es muy pequeño. El brazo grande, pues es muy grande en relación a este chiquito. Entonces el centrómero está más arriba y esto nos da un brazo P muy marcado y un brazo Q muy marcado. A estos cromosomas se les conoce como acrocéntricos. Hay de todo tipo en el genotipo. En el genoma ahorita lo vamos a ver. También tenemos los telocéntricos. Aquí es donde solo se puede apreciar un solo brazo porque el centrómero está localizado en el extremo del cromosoma. Entonces, a eso se le llaman telocéntricos. Muy bien. Y bueno, de aquí vamos nosotros a clasificar los cromosomas. Este es un bandeado. Ahorita vamos a ver todos los tipos de bandeado que hay, los que hacemos en laboratorio, para que entiendan por qué a los cromosomas nosotros los entendemos así. Aquí tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2, el 3, el 4, así hasta el 22 y el X y el Y. Entonces, los cromosomas los podemos clasificar según su tipo, ya sean metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. Por ejemplo, el 1, vámonos con el cromosoma 1, aquí está el cromosoma 1, fíjense, está aquí el centrómero, es esta línea que lo divide y pareciera que los brazos son bastante similares, entonces este es un metacéntrico. Ahora, bueno, vámonos al 2, ¿ya se fijaron? El 2, ahí está, cromosoma 2, fíjense cómo el centrómero está un poquito más arriba,
Ahí está, justo como en la imagen, ¿verdad? Un poquito más arriba, el brazo P se ve chiquito y este se ve un poquito más grande. Hay una diferencia ya marcada, pero igual la relación no es exagerada. Este sería un submetacéntrico. El cromosoma 2, submetacéntrico. ¿Ya vieron? Así vámonos a un acrocéntrico. Por ejemplo, el cromosoma 13, acá abajo. El cromosoma 13, fíjense dónde tiene el centrómero, hasta acá arriba. Tiene un brazo P muy chiquito, un brazo Q muy largo, y este se le llamaría acrocéntrico. ¿Vale? Entonces ahí es donde podemos diferenciar los diferentes tipos de morfología cromosómica. También los podemos clasificar por su tamaño. Si son grandes, medianos o pequeños. Por ejemplo, pues el 1 es un cromosoma grande, el 22 es uno pequeño, el 8 es uno mediano. También se pueden clasificar o se dividen por su grupo de clasificación. Tenemos varios grupos, el A, B, C, D, F, G. Por ejemplo, los primeros 3 cromosomas pertenecen al grupo A, los siguientes 2 al grupo B, los siguientes 2, 4, 6, 7, perdón, al grupo C, los siguientes 3 al grupo D, los siguientes 2 al grupo E, los siguientes 3 al grupo F, y los siguientes 2, el 21 y el 22 al grupo G. El cromosoma pertenece al grupo C y el Y al grupo G. Entonces es de la manera en la que puedes clasificar todos los cromosomas, cada uno. Ahora vamos a hablar de lo que es el cariotipo, ¿vale? Para poder diferenciar los cromosomas. Ya ahorita vimos cuál es su morfología, cómo están hechos. Esto es pues un bandeado de cómo se verían. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Para ver cómo se bandean los cromosomas, dónde encontramos los tipos de los genes. El cromosoma también es como un tipo de mapa genético en donde podemos localizar específicamente dónde está cada gen y su función. Entonces, el cariotipo y su análisis. El cariotipo es la constitución cromosómica o complemento cromosómico de un individuo. Es un rasgo específico de cada especie y todos los organismos de una misma especie tienen el mismo cariotipo. El cariotipo recuerden que dijimos que el 99.9% de tu genotipo es similar al de todas las especies y solo el 0.01% hace la diferencia, que es lo que nos da el fenotipo. Entonces, el cariotipo es un estudio en donde nosotros podemos separar todos los genes, todos los cromosomas, acomodarlos de acuerdo a su morfología, a su clasificación, a su grupo, a su tamaño, y pues de ahí sacamos nosotros que la mayoría de los cariotipos son iguales, deberían de ser el mismo, o sea, 23 pares de cromosomas. Normalmente es un estudio que se realiza sobre los cromosomas en el estado de prometafase o metafase. Sobre todo en metafase, ya que dijimos que en la metafase es donde el cromosoma alcanza su máxima compactación, o sea, el ADN es donde está más compacto, es donde se ve mejor el cromosoma. Entonces nosotros cuando queremos hacer este estudio, metemos a una célula al ciclo celular, a que se replique, y cuando está en la mitosis, en el estado ya de división celular, justo cuando está en mitosis, frenamos el ciclo con un químico y podemos ver los cromosomas súper bien. Los fotografiamos, los acomodamos y entonces ya tenemos, los bandeamos también para saber qué genes están activos, cuáles no, y de ahí podemos diferenciar las patologías, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un cariotipo y nos encontramos un cromosoma de más, pues podemos saber a cuál pertenece y qué patología tendrá nuestro paciente. Su empleo se utiliza para eso, para analizar las anomalías cromosómicas y determinar la presencia o la ausencia de cromosomas extra. Entonces, un cariotipo es esto. Fíjense, este cariotipo está dibujadito, es nada más para que lo entendamos. Borremos esta línea de aquí en medio, pero... no es cierto, no la borremos porque estamos en metafase. Entonces, aquí nos vamos a medio confundir un poquito si no ponemos atención. Recuerden que son 23 pares. Bueno, son ¿por qué? Porque tenemos un alelo papá y un alelo mamá, pero estamos hablando de replicación, o sea que el alelo mamá está replicado y el alelo papá está replicado. Cuando vean un cariotipo de esta manera, lo más probable es que este sea una célula haploide, no diploide.
porque tiene menos números de cromosomas. Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero bueno, ahí está el cariotipo. Fíjense, tenemos el cromosoma 1, donde debería estar bandeado, donde debería estar su centrómero, igual con el 2, con el 3, con el 4. Y estas características morfológicas son las que nos caracterizan a los cromosomas y podemos decir, bueno, este cromosoma le hace falta, no sé, él está muy abajo, está muy arriba, le hace falta una patita y por eso el organismo no funciona bien. Este sería un cariotipo normal, ¿no? Ahora, estas bandas, ¿cómo bandeamos? ¿Y para qué bandeamos? Bien, el bandeado es esto. Se aplican diferentes técnicas de tinción para observar en los cromosomas pálidas bandas y oscuras, alternativamente, que son grandes regiones cromosómicas llamadas isócoros. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, los patrones de banda son prácticamente iguales en todos los tipos, en los distintos tipos celulares. El bandeado es estas líneas negras y blancas que se van a generar. Todas las líneas que tú veas pigmentadas están pigmentando ciertas bases nitrogenadas y de ahí podemos descubrir los genes. Fíjense, aquí sí tenemos un verdadero cariotipo. El bandeo G. El bandeo G es la técnica más utilizada y se basaba en la desnaturalización de las proteínas cromosómicas seguidas con tinción de Giemsa, por eso se llama bandeado G. El bandeado G, fíjense cómo nos da líneas negras y líneas blancas, ¿no? Ahora, aquí sí tenemos el cariotipo completo. Esta sí es una célula diploide porque tenemos un cromosoma de un alelo mamá, un alelo papá, un alelo mamá, un alelo papá de cada uno de los cromosomas. ¿Y por qué están dobles? Porque no es un solo palito, son dos palitos porque el de mamá se replicó. Recuerden que lo metimos a replicación, ahorita está en división celular, entonces esto se supone que cada uno de estos se va a ir a un polo celular y por eso tengo siempre un alelo de mamá y uno de papá. Entonces están replicados, por eso se ven en forma de X o de cromosoma. También el X y el Y, ¿verdad? Este es un cariotipo de un hombre, XY. No vemos nada normal y bueno, básicamente o si vemos algo anormal. ¿Quién me dice? Por acá, por acá, por acá. Si todos deben de tener par, todos deben de tener par. ¡Ay! Hay uno que no tiene par. Fíjense, el número 14. Entonces esta es una deleción del cromosoma 14. Aquí mamá o papá no presentó ese par, ¿no? Entonces aquí así es como descubrimos pues si hay falta de genes o no. En el bandeo Q. El bandeo Q, los cromosomas se tiñen con compuesto fluorescente como mostaza de quinacrina, por eso se llama Q. Y aquí las bandas G y Q son las que contienen más pares de adenina timina. Entonces el bandeo con Giemsa y con Q, con quinacrina, bandean o colorean a la adenina y la timina entre un 55 a 60%. El bandeo Q es fíjense cómo son tintas o líneas fluorescentes, es casi como el bandeo G. Entonces de aquí nosotros podemos intuir dónde están los genes localizados. Vamos a ver más bandeos. El bandeo R. Este es básicamente un tratamiento de calor, un tratamiento con los cromosomas con calor antes de teñirlos con Giemsa. Y así desneutralizamos las proteínas y solo guanina y citosina son aumentadas en la banda R. Entonces cuando buscamos un gen que esté basado en guanina citosina o queremos saber esta combinación genética, usamos el bandeo R. El bandeo R se ve así. ¿Ya se fijaron? Ahí está. Está bien bonito. Entonces, estas líneas, que ven acá, son igual, pero son guanina y citosina, en vez de ser adenina timina. Tenemos el bandeo T. Identifica un subconjunto de bandas R, especialmente concentradas en los telómeros. Ahorita vamos a ver qué son los telómeros. Y se visualizan empleando un tratamiento severo antes de teñir los cromosomas de nuevo con Giemsa o con cualquier tinción. El bandeo T básicamente nos va a hablar de los telómeros. Los telómeros o la banda T es la parte proximal del cromosoma. Piensen ustedes en un cromosoma como si fuera una cintilla de sus zapatos. Al final de la cintilla, que es como una tela que está entrelazada y que está tejida en sí misma, hay un acetato para que ésta no se deshaga, no se deshilache. Entonces el cromosoma también tiene estos tipos de acetatos que son muchas timinas, por eso se llama telómero, banda T.
y son muchos nucleótidos que protegen al cromosoma en cada ciclo celular y se van cortando conforme va pasando el ciclo celular. Esto va envejeciendo la célula. Y pues así es como la conformación del cromosoma. Ahí tenemos el centrómero, el brazo P, el brazo Q y los bandeados. Pues el bandeado puede ser, ya saben, de adenina timina o de guanina citosina. Y pues este es el bandeado de telómeros. Están siempre en los extremos de los cromosomas. Esos puntitos que ven ahí. Tenemos métodos especiales, por ejemplo, está el bandeo C para regiones heterocromáticas. Cuando hablemos de biología molecular, tenemos dos tipos de ADN o dos tipos de regiones en el ADN. Heterocromáticas, que serían regiones que no producen o que no son activas genéticamente, solo son de constitución genética. Y tenemos eucromáticas. Las regiones eucromáticas son las regiones que traducen genes, la parte, digamos, funcional del ADN. Y las heterocromáticas son básicamente de sostén. Entonces el bandeo C tiñe específicamente las regiones centroméricas. Y esto pues nos ayuda para determinar también si tenemos duda en cuanto a la morfología de qué tipo de cromosoma estamos hablando. Si es aquí, por ejemplo, submetacéntrico o telocéntrico o acrocéntrico o metacéntrico. Ahora, ¿qué es el centrómero? Es el centro cinético del cromosoma. Básicamente, digamos que este alelo era solito, en la replicación se replicó, aquí está su copia exactamente igual, para que se vaya al otro lado de la célula, y por eso se acomodan al medio del plano ecuatorial, para que por medio del centrómero, el cinetócoro se pega, y estas son las miofibrillas del uso mitótico, y separan el cromosoma tras este para acá y este para acá, cada alelo a un lado nuclear para que se generen dos células con la misma cantidad de información genética. Qué interesante, ¿verdad? Y los telómeros, ¿qué son los telómeros? Bueno, es una palabra en griego que viene de telos, que significa extremo, y meros, que significa parte o región. Entonces es la parte o la región más externa del cromosoma. Se ha asociado a los telómeros porque participan en la estabilización de, de la integridad estructural del cromosoma, es decir, que lo compactan, lo que les decía, son como un tipo acetato que no deja que se deshilache todo lo demás. Y su función más importante consiste en que asegura la replicación completa de los extremos del cromosoma. Entonces asegura que toda la información genética se copie. Y de aquí que tenemos que, fíjense, necesitamos nosotros que todo esto, que es lo funcional, esté funcional. Entonces acá tenemos telómeros. Disculpen. Perdonen ustedes. Tenemos acá telómeros que son igual bases nitrogenadas y se acoplan al final de los cromosomas para asegurar toda la información genética, que quede bien asegurada la información genética. Cada que un cromosoma se replica, o sea, se separa y entra al ciclo celular, sus telómeros se van cortando, se van perdiendo. Se van perdiendo hasta 250, es la dotación de telómeros, 250 nucleótidos. Y se pueden ir cortando de 20, de 100, de 250, depende de tu ritmo de replicación celular. Cuando ya se han cortado muchos, estamos hablando de un cromosoma que está viejito. Ya este cromosoma, en cuanto se le acaben esos telómeros, ya no va a funcionar, se va a degradar. Entonces es cuando la célula ya está bien viejita y normalmente muere. Cuando los telómeros son altos, largos, es que es un cromosoma joven, se puede replicar bastantes veces, es una célula bastante nueva, ¿no? Ahora vamos a hablar de la dotación genética. Ya hablamos de cómo es el cromosoma, cómo se forma, ya hablamos de cómo lo teñimos, para qué lo teñimos. Ahora vamos a hablar del cromosoma en sí, cómo se va a distribuir en el organismo. Tenemos dos tipos de dotación, la haploide y la diploide. La haploide son células que presentan un solo juego cromosómico, o de un solo cromosoma, y los gametos tienen N23 cromosomas. Ahora, aquí surge la gran duda porque muchos me preguntan, ¿por qué si solo es uno, hay dos, 2-1, 2-2? Bueno, es que había un 1, lo metimos a replicación,
Lo paramos en metafase y pues ahora hay dos porque este se replicó para separarse. Es la función del ciclo celular, pero realmente van a quedar en uno. Entonces, al final de cuentas. Entonces, este es un cariotipo de una célula haploide. ¿Y esta célula a qué nos daría? A una mujer, porque no hay gen Y. ¿Ya se fijaron? Solo hay X. Entonces este sería, no sabemos si es un espermatozoide o un óvulo, porque todos los óvulos tienen el X y los espermatozoides tienen X o Y. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Pero esta es una célula haploide. Solo son 23 cromosomas. Ahora tenemos la diploide. En la diploide se observan parejas o pares de cromosomas que son morfológicamente iguales entre sí y se le llama homólogos. Cuando son muy parecidos se llama homólogos. Cuando, por ejemplo, hay uno que tiene un daño genético, el de mamá, y el de papá no, se le llama heterólogo. Porque son iguales en forma, pertenecen al cromosoma 1, pero tienen una base que está dañada, por ejemplo, en la hemofilia tipo A. Ahora, cada célula diploide, 2N, o sea, no es N, es 2N, tiene el doble de número de cromosomas, tiene 46 cromosomas, uno heredado de madre y otro del papá. De aquí vienen las combinaciones genéticas. Entonces, este es un cariotipo de una célula diploide. Y hasta podemos saber qué sexo tiene este cariotipo, fíjense. Tenemos dos cromosomas 1, parecieran 4, o sea, 1, 2, 3, 4, porque están replicados. Recuerden, uno se va a ir para un lado y otro para otro. Este también uno para uno, otro para otro. Siempre combinados, pero siempre se van a ir en par. Es un par te lo dono papá y otro par te lo dono mamá. Un par del 1, un par del 2, un par del 3, un par del 4 y así. Nos vamos. Entonces aquí tenemos el doble de cantidad cromosómica que en la célula haploide. Tenemos dos, diploide. ¿Qué sexo sería esta persona? Muy bien, es una mujer. ¿Por qué? Porque tiene dos genes X, XX. ¿Mm? Ahí están los cromosomas. Qué bonito, es un cariotipo muy bonito. Ahora, ¿este cariotipo qué es? ¿Célula haploide o diploide? Otro segundo, vamos. Muy bien, es una célula haploide, ¿va? Un cromosoma por número. 17, 19, 20, 21, 22, ahí está el gen X y está en replicación. Por eso es que se ve con dos patitas. Ahora, ¿este qué será? Una célula, otra vez. Muy bien, diploide. Diploide, aquí tenemos el par de papá, el par de mamá, par de papá, par de mamá, que están replicados, ¿verdad? Están replicados. ¿Por qué? Porque se van a dividir. Pero si vemos un cariotipo, si lo pudiéramos ver normal, lo veríamos con un solo palito de acá y un solo palito de acá. Pero es difícil porque la máxima compactación del ADN es en el estado de metafase, o sea, cuando se va a dividir. Por eso lo metemos a la célula al ciclo celular. Ahora, vamos a revisar este cariotipo. Fíjense cómo están parecidos, son morfológicamente iguales todos los cromosomas. Vamos a ver si hay algo malo en este cromosoma, en este cariotipo. Este cariotipo que es un hombre. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene un gen X y un gen Y, XY. ¿Y hay algo malo? No, ¿verdad? No. ¿Qué? Trisomía 21. Ándale, aquí hay 3 cromosomas 21. ¿Qué patología tiene este paciente? La mayoría de los síndromes de Down son por trisomía 21, porque hay un cromosoma 21 extra. Entonces aquí tenemos un cromosoma extra y este cromosoma extra te da a síndrome de Down, a esa patología. Es un hombre con síndrome de Down. Fíjense qué interesante, ¿eh? Lo vimos nosotros de un cariotipo. Podemos distinguir a este paciente. Sabemos que es un hombre y sabemos que tiene una patología por un síndrome de Down, por trisomía 21, porque hay muchas maneras de presentar el síndrome. Ahora, para que no se nos olvide, haploide. Un solo cromosoma, replicado obviamente, pero es uno solo. Diploide. 2 cromosomas por grupo, replicados cada uno. ¿Qué sería, hombre o mujer? Un hombre, muy bien. De nuevo, haploide, diploide. Haploide,
diploide. Ahora, recuerdo que algunos de ustedes se confunden. Cuando nosotros hablamos de una célula haploide, estamos hablando que hay 23 cromosomas, fíjense, 22 más 1, 23. ¿Y por qué algunos me dicen aquí? Es que ¿por qué la célula haploide en la metafase tiene 46 cromosomas, igual que una diploide? Sí tiene 46. Tiene 46 porque se replicó y porque se van a separar. Y van a terminar, la célula final va a terminar solo con un palito de cada uno. Entonces, por eso se llaman haploides. Recuerden que ahorita estamos replicándola. Una diploide, igual, son 23 pares, pero están de a dos pares. O sea que aquí, en vez de haber dos pares, bueno, hay dos pares. En vez de haber nada más un par, hay dos pares, ¿no? Pero recuerden, este se va a ir a un lado de la célula, este al otro, este a un lado para acá, este a otro. Igual, siempre van a estar juntitos. Diploide. Otra vez. Haploide, diploide. Haploide, diploide. Es fácil reconocerlo. Muy bien. Y ahora pues vamos a ver un cariotipo en una célula humana. Para que no veamos nada más fotos. Así es como podemos distinguirlo. Esto es con una microscopía muy buena. Pero igual entramos a la célula, generamos la replicación, detenemos. Y nosotros también vimos cariotipos en el Cooks. O sea, también puedes tomar foto y se puede ver la compactación del ADN. Claro que son microscopios un poquito más refinados electrónicos, pero fíjense qué bonito se ve. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este cromosoma, sabemos que es un metacéntrico, ¿va? Porque este es un submetacéntrico. Este es un acrocéntrico. Entonces, qué interesante, ¿va? Aquí hay otro acrocéntrico. Qué bonitos. Y este es un cariotipo humano. Estos los cortas, los vas acomodando y así es como te vas dando cuenta de si hay uno más, hay uno menos. Y también los tiñes para saber si hay algún gen activo que sea cancerígeno. Y para eso los tiñes, para encontrar los locus y los alelos. Entonces vamos a hablar de locus y alelos. Los alelos son la pareja de genes localizados en el mismo locus en cromosomas homólogos. Entonces dijimos que un cromosoma, si es homólogo, si el de la mamá y el del papá son iguales. Si el de papá y mamá son iguales, van a tener estos alelos que son partes de genéticas o series de bases nitrogenadas que traducen a genes y son iguales en los dos. A eso se le llama cromosomas homólogos y eso se le llama alelo. En cualquiera de los dos que yo agarre ese gen para activarlo, se puede activar la procreación de enzima o de proteína o yo qué sé. Los alelos pueden poseer información igual o información diferente sobre la característica que controlan, de acuerdo a su secuencia de nucleótidos. Entonces, por eso es que todos somos tan diferentes, porque hay veces que papá y mamá nos dan diferentes características y unidos es una característica nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros, hay personas, yo sí tuve, pero hay personas que ya no tienen terceras molares. Esto es porque ya no se necesitan, entonces genéticamente se va adaptando el cromosoma. Ahora, ¿para qué nos sirve tener el alelo y el locus? Para localizar los genes, es como un tipo de banda. Fíjense, el alelo sería esta parte, la parte rosita más grandota, que la tendría su otro cromosoma 17, y son iguales, homólogos. Pero si nosotros, estas son las bandas que nosotros vemos a gran escala, como bandeado Q o bandeado R o así. Entonces, esto se le llama alelo. Pero si al alelo nosotros lo aumentamos de tamaño, resulta que esa banda negra está conformada por bandeados más chiquitos y otras partes que no están bandeadas. Las partes que estén bandeadas se le llama eucromatina. O sea, serían las rayitas negras. Y son partes del gen que son las funcionales, las que traducen a genes. Las que no están bandeadas sería heterocromatina, solo son de constitución genética. Entonces, estos aquí es donde hay genes activos. A eso se le llama locus. Locus. Al grandote se llama alelo. Y a muchos locus se le llama loci. Loci. Entonces, estos son un loci. Muchos locus son un loci. Y muchos loci es un alelo. Entonces, así yo puedo decir, por ejemplo, aquí en el cromosoma 17, en el alelo tal, en el locus tal. Primero voy a decir, bueno, cromosoma 17, brazo grande, alelo 20, locus 5. Entonces me voy al alelo número 20, a la banda número 20, y luego de la banda número 20, 1, 2, 3, 4, 5. Este gen
es un gen que se llama Breast Cancer 1, te da cáncer de mama 1, si tuvieras ese gen activo. Igual en el cromosoma 13 tenemos el cáncer de mama 2, ¿no? Entonces así es como localizamos nosotros, o para eso bandeamos los cromosomas, para poder dar como un mapeo. Y así lo decimos, siempre lo decimos como, este gen lo vas a encontrar en el cromosoma 15, alelo 20, no, perdón, cromosoma 15, brazo corto, alelo 20, locus 15. Entonces es como unas coordenadas para encontrar los genes. Ahora, ya por último, ya sabiendo todo lo que es el cromosoma, que sirve como depositario de la información genética y para transmitirla a la siguiente generación celular, podemos hablar de estos terminología, que es el genotipo. Genotipo es todos los genes que traes, todos, de arriba a abajo, de pi a pa, de izquierda a derecha, desde el inicio de la humanidad hasta ahorita. Todo lo que tú cargues se llama genotipo, ¿sale? Aunque tengas trisomía, lo que tengas, eso es tu genotipo, es todo tu genoma. Ahora, del genotipo, pues es responsable la transmisión genética. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, imaginemos que este es el cromosoma 1. El papá tiene un alelo materno, un alelo paterno. La mamá tiene un alelo materno, un alelo paterno. Ahora, ¿por qué el genotipo es tan importante? Vamos a ver este caso. En este caso, su alelo materno o paterno, el que tú quieras, está dañado en el papá. Entonces, al estar dañado, digamos que presenta patología este paciente. La mamá no tiene ninguno dañado y el paciente solo tiene un cromosoma dañado. Entonces, cuando tienen hijos, va a haber una combinación de entre estos 4 alelos. Va a haber niños que tengan el alelo A del papá y el alelo A de la mamá. El alelo A del papá y el otro alelo A de la mamá. El alelo A minúscula o el que no está dañado de la mamá, del papá, y el primero de la mamá, y el que no está dañado del papá y el segundo de la mamá. De esto vamos a tener 4 combinaciones posibles. O sea que esta familia tiene 50% de probabilidades de que sus hijos también presenten la patología. Y tienen 50% de probabilidades de que no se presente gracias a la variación genética. Ahora hay patologías que ya eso lo van a ver en genética, que están ahí, que no se presentan, que se expresan, todo eso es diferente, pero así es como se transmiten básicamente las patologías. Es una combinación nada más de alelos, de cromosomas. Ahora, el genotipo es eso, del genotipo no te puedes librar, todo lo que traes ahí lo traes. Pero ¿qué es el fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Todas estas qué son? ¿Son cosas diferentes? No. ¿Qué son? ¿Son conchas? Sí. ¿Cómo sabes que son conchas? ¿Son iguales? No. ¿No son iguales? Bueno, sí y no. ¿Cómo que sí no? Sí, bueno, tienen la forma parecida, tienen líneas parecidas, pero son de colores diferentes, pero parece que son del mismo material. Entonces, pues sí, todas son conchas, nada más de diferentes colores. Ah, eso es el fenotipo. En los humanos, el 99.9% de nuestros genes son iguales, es lo mismo, somos lo mismo, 99.9%. 0.01% de diferencia es lo que nos hace así. Altos, chinos, blancos, negros, amarillos, rojos, eh, peludos, lampiños, eh, ojos poligenes, bla, bla, bla. Todo lo que nos hace físicamente tan diferentes es gracias al fenotipo. Es lo que se expresa del genotipo. Y esto tiene que ver con el medio ambiente también. Entonces, el cuerpo del humano es tan igual en todas las culturas, la base es la misma, pero se adapta al ambiente en el que está. Por eso en África tienen ese color de piel, porque se exponen a un ambiente diferente que en México. Tenemos otro tipo de piel, que también es morena porque tenemos otro tipo de exposición que, por ejemplo, si te vas a Canadá. En Canadá, pues la gente va a ser más blanca, o en Finlandia, ¿no? En Noruega, porque tienen otro tipo de ambiente. Pero su base genética es la misma que la tuya. Solo 0.01% de diferencia es lo que hace adaptarse al medio. Entonces es como estos bichitos que de repente vemos que hay un montón de muchas especies y que se adaptan a su sistema, pues nosotros somos igual. Y eso se le llama fenotipo. Ahora, el genotipo versus fenotipo. Genotipo son tus genes, no los puedes cambiar, así te los mandan, así te heredaron, más el entorno. El entorno
te va a generar el fenotipo. O sea, vamos a suponer que tienes un gen muy bueno, pero tienes una tierra muy mala, no va a crecer una buena planta. Pero tienes un ambiente muy bueno, buen sol, nada de pájaros, no plagas, buena agua, tus genes van a florecer, se van a expresar a lo mejor que se pueda. Entonces, ese es el fenotipo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no comemos, no nos alimentamos bien, no dormimos bien, estamos de flojos, no hacemos ejercicio, nuestros genes ahí están. Tienen la capacidad de ser la persona más físico-culturista que quieras, la más delgada, lo que tú quieras, lo tienes aquí. Pero ¿y el entorno? ¿Le das ejercicio a tu cuerpo? ¿Le das comida? ¿Le das descanso? ¿Le das desestrés emocional, mental? Si le das un buen entorno, tus genes se van a expresar con lo mejor que puedan. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos estos dos que son flamingos, los dos, ¿cierto? Sí, tienen la misma anatomía, la misma. ¿El mismo color? No. No, porque este flamingo es un flamingo que vive en exterior, es salvaje, digamos, anda donde quiere, y su dieta, a base de ciertas algas y camarones, es lo que le da este pigmento. Le hace expresar ese pigmento con sus genes. En cambio que sí también puede ser que sea otra especie, pero lo más probable no, este es de cautiverio. Son los pájaros que había Ay, se me fue, en el zoológico de Guadalajara. Y estaban así, todos pardos, pálidos, y habían cambiado de color. A lo mejor, pues anatómicamente sí estaban saludables, pero fíjense cómo el fenotipo cambió completamente porque no se expone a la misma situación, al mismo medio ambiente. Aunque sabemos que los dos son lo mismo, son el mismo animal, pero tienen un fenotipo diferente. La base genética es la misma, pero la base fenotípica es diferente, ya que se expresa de acuerdo al medio ambiente. Entonces, de aquí nosotros podemos deducir también que las patologías que podemos expresar son de acuerdo a nuestro medio ambiente también. Por eso es que hay tantos problemas con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico en México. O esto, ¿no? El caso de las Ashleys, que siempre les pongo las Ashleys porque es un programa de caricatura y así se llamaban, eran todas iguales. Todas son diferentes, cada quien tiene su personalidad, pero todas son iguales, son la misma, ¿no? Parecen exactamente lo mismo. Entonces a eso se le llama fenotipo. Genéticamente todas son mujeres, todas tienen el cabello igual, pero por ejemplo todas tienen ojos diferentes, labios diferentes, su nariz es diferente, su piel es diferente. Entonces esa expresión tiene que ver sí con lo que te heredaron, que es la epigenética, pero también con tu medio ambiente. Y creo que eso es todo. Sí, ahí está. Entonces, recuerden muy bien este tema es muy bueno, léanlo, padrísimo, me encanta este tema, entonces mañana vamos a tener videoconferencia para resolver las dudas, ¿vale? Porque creo que ya ahorita sí, con estos tres temas que hemos visto seguidos, podemos aterrizar por completo, ¿vale? Bueno, pues sin más chicos, les mando un abrazo, que tengan un bonito día, mañana nos vemos y sigan estudiando. Chao.